Hola, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Alexandra Zamora, para los que no nos conocemos, y los que están de regreso, de vuelta en este estudio, pues bienvenidos de nuevo. Y hoy vamos a continuar en el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que este es un estudio exhaustivo, detallado, expositivo, de verso por verso y palabra por palabra de este libro. Estamos en el capítulo 9 y estaremos avanzando con un par de historias interesantes narradas por Lucas, el agiógrafo de este libro, sobre el ministerio de Pedro. Bueno, vamos a estar explorando el texto bíblico y aprendiendo juntos. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita si te gusta el contenido, desde luego. Y sin más, vamos a continuar. Hechos de los Apóstoles. Y siempre iniciamos Hechos de los Apóstoles con este slide, con esta fotografía, con muchos rostros de muchas culturas, de muchos pueblos, de muchos colores, de muchos idiomas, de muchas diferentes comidas, porque Hechos de los Apóstoles es el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia, el amor de Dios es por todas las culturas, por todos los pueblos, por toda la gente, independientemente del color, del estatus social, económico, del conocimiento, de la edad, del género, de los gustos. Y por eso siempre que inicio este estudio, pongo estas caras porque representan la idea de Dios en este libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 9, 32 al 43. Es el texto que nos va a estar ocupando hoy. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerte, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros en el estudio anterior quedamos precisamente en que la iglesia disfrutaba de paz. En Hechos 9:31, lo último que estudiamos fue: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eso fue lo último que estudiamos y lo traigo acá a memoria porque creo que nos permite poder entender mejor el hilo de la historia, que la hemos dividido en hechos en 3 partes, precisamente, por ser una historia larga. Dice que la iglesia disfrutaba de paz.
lo cual quiere decir que antes de esto no, y todos sabemos por qué, porque lo estuvimos estudiando. ¿Por qué no disfrutaba de paz? Bueno, porque Saulo estaba liderando la persecución contra la iglesia y había matado muchísimos creyentes. Y él lideraba esa persecución en el nombre mismo de Dios, porque él creía que él estaba agradando a Dios al matar creyentes, porque él no creía que Jesucristo era Dios y tampoco creía que Jesucristo era el Salvador. Entonces, como buen fariseo, como buen judío fariseo, perseguía a la iglesia. Pero resulta que en uno de esos momentos en que él va a perseguir a un grupo que está en Damasco, una ciudad que estaba ubicada en Siria, o sea, fuera del país o de la nación de Israel, de Palestina en aquella época, con cartas oficiales del Sanedrín para poder arrestarlos y traerlos a Jerusalén para encarcelarlos y obligarlos a negar su fe. En ese momento en que Saulo va entrando a Damasco, recordamos que se le aparece Dios, ¿ah? Y le habla y le pregunta que por qué lo persigue. Y ahí él tiene un encuentro que no voy a entrar en detalles, pero que ya está en los estudios, lo puedes tener en este mismo canal. Y ahí él tiene ese encuentro personal con Jesús, porque Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Bueno, con la conversión de Saulo de Tarso, la persecución se minimiza. Entonces, la iglesia tiene paz y eso le da la oportunidad de crecer en consolidarse, que es un crecimiento interno de carácter y un crecimiento numérico. Y esto es algo importante que lo estudiamos, pero lo retomo acá porque es sumamente importante. El crecimiento de la iglesia a nivel local y a nivel mundial debe ser tanto en contenido como en números. No podemos focalizarnos en los números y tener una iglesia de 30,000 personas que ni siquiera entienden el evangelio, que ni siquiera viven en orden con Dios, que ni siquiera demuestran con su estilo de vida una calidad del carácter de Cristo. Entonces el evangelio es tanto para que muchos lo conozcan, sí, pero también para que crezcamos consolidados, sólidos, que cuando vengan las pruebas, que cuando venga el momento difícil, no empecemos a tirar la toalla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado de un alimento sólido que nos sostiene en la tribulación, en la angustia, en el dolor, en la pérdida, en el momento difícil de confusión. Así que esto es lo que está sucediendo y dice que crecían en el temor de Dios y crecían en número y todo esto por el Espíritu Santo que sabemos que es el que da el crecimiento al ser humano, ya que vive dentro de cada uno de nosotros y es Dios mismo. Entonces, eso como una señal de introducción, pero también podemos agregar un par de aspectos que nos dan un poco de luz, nos arrojan luz para entender la historia completa que hoy estaremos tratando de abarcar. ¿Qué personajes se mencionarán en esta historia? Sobre todo personajes nuevos. Pedro, ¿por qué? Porque hasta el verso anterior nos ocupamos de la conversión de Saulo. ¿Sí? O nos ocupamos de la conversión de Saulo en el capítulo, todo el capítulo 9, y anteriormente estuvimos hablando de Felipe, que llegó a Samaria. Bueno, aquí vuelve Lucas. Lucas es el narrador de esta historia, él es el agiógrafo, es un historiador, un periodista, un médico también, y ya pues ese estudio lo hemos tenido para probar porque Lucas es médico, uno de los apóstoles. Lucas está contándonos esta historia en el libro de Hechos y ahora él vuelve a retomar como personaje central la biografía de Pedro, el ministerio de Pedro, que no estaba en los versos anteriores. En los versos anteriores se refería a Pablo. Aquí retoma y vuelve a involucrar a Pedro. Continúa con el ministerio de Pedro, o sea, nos continúa narrando qué era lo que Pedro estaba haciendo. Eneas es un personaje nuevo, ya veremos de qué se trata Eneas, y también Tabita, otro personaje nuevo. Lugares biográficos en esta historia. Bueno, en esta historia se nos menciona Lida, una nueva ciudad,
que no había sido mencionada en el resto de la historia que hemos estudiado en Hechos de los Apóstoles. Jope, que sí había sido mencionada, por ahí había pasado Felipe en el capítulo 8. Y Jerusalén, que ya ha sido mencionada anteriormente. Estas tres ciudades van a ser mencionadas y aquí les pongo un mapa para que se ubiquen un poquito geográficamente. Entonces, Jerusalén está aquí abajo, ahí es donde Pedro estaba, ahí es donde se dio toda la persecución, ahí es donde se ha dado la gran actividad, por decirlo de alguna manera, de la iglesia hasta este momento, que ya aquí estamos hablando de varios años. Desde la conversión de Saulo a este momento podemos estar hablando de unos 8 años, de 8 a 10 años. Sí, todo ese lapso de tiempo no está compartido aquí en el libro de los Hechos. Sí, Pablo se convierte, se va para Arabia, toda la historia que estudiamos anteriormente, y ahora vuelve a contar Lucas lo que está sucediendo. También tengamos presente que Lucas nos está contando esta historia, pero él no fue testigo ocular, porque sabemos que la conversión de Lucas viene dentro de unos años. Entonces, posiblemente la historia que hoy vamos a aprender juntos se la contó el mismo Pedro a Lucas. Entonces, Jerusalén ha sido el epicentro de toda la actividad de la iglesia, el nacimiento. Lida, bueno, que es como se escribe acá en inglés, pero en realidad para nosotros Lida, es acá, ven que está entre el mar y Jerusalén, y Jopa, que sería Jope en español. También de una vez pongo a Cesarea. ¿Por qué? Porque la próxima semana Pedro hace este viaje de Jerusalén va a Lida, que hoy lo vamos a estudiar, que hizo en Lida. De Lida va a Jope, también lo cubriremos hoy, pero en la próxima semana estaremos cubriendo el viaje de Pedro de Jope a Cesarea. Que ustedes recordarán qué pasó en Cesarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Felipe terminó su viaje en Cesarea y ahí sentó sus oficinas centrales, como lo dije de forma jocosa, porque desde ahí es de donde Felipe continuará operando. Bueno, Pedro va también a Cesarea en la próxima historia y se tendrá un encuentro con un señor llamado Cornelio. Entonces hoy nosotros continuamos donde quedamos en el estudio anterior. Y el verso 32 nos dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, sí, toda la región de Judea. Si ustedes recuerdan, en el resto del estudio, Lucas no menciona la actividad de Judea, menciona Samaria y Felipe, y menciona al mago de Felipe, de Samaria, y menciona al etíope, y menciona Cesarea, pero no menciona lo que está sucediendo en el resto de Judea, que Judea Jerusalén está como dentro de Judea. Toda la historia que se nos ha contado dentro de Jerusalén, la capital, el centro, el lugar, pero no de las regiones aledañas. Pedro dice que estaba recorriendo toda la región y fue también a visitar a los creyentes. O sea, habían creyentes en Lida. Y esto es lo que Pedro hace. Pedro los va a visitar. Bueno, vamos a ver qué hace en esta gira. Lógicamente está enseñando, está predicando, eso es lo que está haciendo. Él está haciendo su trabajo y está haciéndolo muy bien, como vamos a ver hoy en el transcurso del estudio. Lida hoy sería Lod, que así se le llama, que en realidad es el nombre de esa época del primer siglo en hebreo. Y así se le llama hoy. Esa ciudad existe hoy. Es una ciudad que está entre Jerusalén, podríamos decir entre Jerusalén y Tel Aviv. Tel Aviv es la capital del país de Israel. En el verso 33 dice, allí encontró un paralítico llamado Eneas.
que llevaba 8 años en cama. ¿Qué pasa con este paralítico? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Una persona que está paralítica es una persona completamente dependiente. Es una persona que tiene que descansar en que otros le hagan absolutamente todo. Y quiero que por un momento traten de visualizar eso, que cuando se refiere a un paralítico es alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Es alguien que está totalmente necesitando ayuda a tiempo completo. Y cuando dice allí, pues se refiere al grupo de creyentes que fue a visitar, porque ¿a qué fue Pedro? A visitar a los creyentes que estaban en vida. Entonces allí se está refiriendo muy posiblemente a los creyentes. No lo puedo afirmar, pero sí muy posiblemente a los creyentes. Y ahí está Eneas. Eneas llevaba, dice el texto, 8 años paralítico, 8 años llevaba en cama. Esto, cuando te pones a examinar un poco el texto original en el griego, koiné, te das cuenta de que podría ser perfectamente que Eneas tenía 8 años de estar paralítico o que Eneas estaba paralítico desde los 8 años. Cualquiera de las dos versiones no es relevante para el estudio que tenemos hoy ni para la comprensión de la Biblia, pero sí se los menciono porque es importante que sepamos que en la Biblia encontramos pequeñas diferencias como estas, en las cuales se puede entender de una manera y se puede entender de la otra, pero nunca, nunca, en ningún estudio, ni ningún estudioso puede decir que hay dudas sobre qué es lo que dice el texto en temas que tienen que ver con la salvación, con el pecado, con la calidad de vida, con la muerte de Jesús, con la resurrección, con la salvación, con la vida eterna. Nunca. Esos textos están intactos y entendibles sin dificultad alguna. Y esta diferencia que les estoy mencionando no tiene relevancia en realidad, si era paralítico desde los 8 años o si tenía 8 años de ser paralítico. El verso 34 dice que Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Levántate y tiende tu cama no es como lo que nosotros haríamos de tender la cama nuestra. Este levántate es más o menos como levántate y organiza tu silla de ruedas tú mismo. Vuelve a acomodar tu silla de ruedas, por decir de alguna manera. O sea, levanta la estera donde estás. Levanta el lugar donde te han puesto estos años y organízalo tú mismo. Es un hazlo tú mismo, lo que le está diciendo. Es como estás listo. Puedes moverte. Jesucristo te sanó. Y de nuevo, yo sí quisiera que viéramos ese texto tan importante de Jesucristo te sana, porque creo que es relevante, es importante para nuestra vida, que Pedro no se deje el crédito, no se vuelve y dice, ¿sabes qué, Eneas? Levántate porque entre Jesucristo y yo te sanamos. No, Jesucristo te sana. O sea, le da todo el crédito a Dios. ¿Y por qué considero importante? Bueno, porque el día de mañana usted va a estar expuesto a otras enseñanzas, a otras prédicas, a otros maestros de la palabra como yo. Y usted tiene que aprender a pesar los espíritus y tiene que aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por ahí yo he visto gente que Dios la ha usado para un milagro o que ha sido usada para un milagro, que en realidad no sé si fue Dios o fue alguna otra fuente, pero que se vuelven y dicen es que por estas manos ha habido mucho poder de Dios, o sea, echándose en gloria, tomándose en crédito de lo que Dios hace. Y cuando usted vea ese tipo de comportamientos, tiene que levantar no red flags, como se dice en inglés, no banderas rojas, tiene que levantar un red banner
O sea, usted tiene que, o tiene que levantar no una banderita, sino una banner grandísima roja, porque eso habla de una condición espiritual muy pobre. Porque cuando uno está sirviendo a Dios, lo último que hace es dejarse el crédito. ¿Ven? Y ahorita me acuerdo cómo se dice la palabra banner en español, que se me olvidó. Pero es como un gran mantel, como cuando se ponen rótulos en las calles, eso es un banner, ¿verdad? Entonces un banner rojo, no es una banderita, es un banner rojo, un gran anuncio rojo que hay que tener cuidado. Pero aquí quiero que lo vean. Y qué interesante, lo estaremos continuando estudiando en Pedro y su vida, su ministerio, que Pedro siempre trató por todos los medios de que no lo adoraran, de no dejarse gloria, de no dejarse crédito. Y aún así hoy día, pues hay mucha gente que este, eh, prefiere orar a Pedro que orar a Jesucristo, aunque Pedro dejó bien claro que él no era el medio, que él no era el que tenía el poder. El verso 35 dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, una vez más, vemos la evidencia, lo que hemos conversado en el pasado. Cuando la Biblia habla de señales, de milagros y de prodigios, si bien es cierto que Dios ama al ser humano y lo quiere sanar, le quiere proveer, quiere que coma, quiere que tenga todo para suplir sus necesidades, los milagros y los prodigios tienen aún un fin mayor que ese, y es apuntar al reino de Dios. O sea, que el ser humano piense por un minuto que para que un paralítico que no podía caminar empiece a acomodar su estera donde está acostadito y se levante y se organice solo y empiece a caminar, tiene que haber una manifestación sobrenatural, porque naturalmente eso no sucede. Y esa es la intención de Dios siempre. Los milagros, los prodigios son señales. Y cuando decimos señales, lo he enseñado antes, lo repito porque es importante, es como una flecha que apunta a un evento superior, a un evento futuro, que es la venida del reino de Dios. Porque estas señales son evidencias de un reino venidero, de que este no es el reino de Dios, de que vendrá un reino venidero. Esas son evidencias. Por eso Dios le da esas credenciales a los que enseñamos la palabra, a los que le servimos, que cuando oramos muchas veces vemos respuestas que otras personas no ven. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que la gente sepa que nosotros sí que le estamos sirviendo, sí lo representamos y que representamos el reino de los cielos. Pero no por eso nos vamos a dejar el crédito. Estamos muy conscientes de que el poder que sana, que transforma y que contesta una oración viene de Dios, no de nosotros. No nos dejamos ese crédito por ninguna razón, y una de ellas es porque la gloria es toda Dios, y la segunda es porque no queremos que de alguna manera eso pueda manipular a las personas. Y por eso se hace doblemente con cuidado. Entonces, dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Todos. Claro, la palabra todos es un decir literario, ¿verdad? Ustedes y yo lo entendemos como nosotros decimos. Todos se comieron toda la comida, sí, pero sabemos que no, que guardamos un poquito en la red. Bueno, es una forma de decirlo, pero sí fueron muchos, sí fueron muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se convierta? El milagro. ¿Por qué? Porque es una evidencia del reino venidero. Sí, los milagros sí las tienen como propósito eso, evidenciar el reino, hacer que la gente crea. Para eso Dios muchas veces hace milagros en nuestra vida. Y de ese milagrito nos agarramos y luego cuando pasamos otras pruebas, son como un cordoncito, ¿no? Como un cordón del que nos sostenemos, de una rama que nos da fuerza para continuar, porque nos acordamos de aquel día que Dios contestó milagrosamente una petición. Eso es lo que estamos viviendo acá en la experiencia que está viviendo este pueblo en este lugar.
El verso 36, había en Jope, y ahora está moviéndose del lugar, lo pueden ver, ¿verdad? Estamos hablando de Lida. Perdón, ahorita va a estar hablando de Jope, o sea, se está moviendo la historia del lugar geográfico. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Veamos un poco, desgranemos este texto para sacar de él el mayor provecho que podamos. De nuevo les recuerdo, estábamos acá y ahorita la historia se mueve para acá. En Lida la historia fue con Eneas, en Dorcas la historia, en Job la historia es con Dorcas y veremos la próxima semana en Cesarea la historia es con Cornelio. Jope es hoy lo que se llama Jaffa. Es una ciudad muy linda que ha crecido, es un puerto, de hecho. Es un puerto que sirvió para Puerto de Israel por mucho tiempo, hasta que se hizo un puerto más arriba al norte que se llama Haifa. Y es una ciudad muy bonita, muy linda, existe hoy día. Entonces, creo que el reconocer que son ciudades mencionadas en el texto bíblico de 1000 años atrás, pero que existen hoy todavía, pues nos ayuda con lo que se llaman las evidencias externas, que son datos arqueológicos, antropológicos, sociológicos, que ayudan a darle credibilidad al texto bíblico, que no son necesariamente información tomada dentro de la misma Biblia, sino de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de arqueólogos. Y esta ciudad existe, como también Lida existe al día de hoy, que es donde está Tel Aviv, precisamente. Tel Aviv está muy cerca de Lida, que es donde está el aeropuerto de Tel Aviv, el aeropuerto de Israel, el aeropuerto principal de Israel. Entonces, actualmente se llama Jaffa, es una ciudad junto al mar, ubicada a unos 15 kilómetros de Lida aproximadamente. Está cerca de Tel Aviv, que es la capital de Israel, bueno, aunque ahora se llevó la embajada para la capital, para Jerusalén también. Uno de las embajadas americanas, uno de esos lugares que es evidencia externa de que las historias de la Biblia tienen el fundamento arqueológico. Este puerto también fue el mismo puerto mencionado por Jonás. ¿Recuerdan cuando estudiamos Jonás, un libro del Antiguo Testamento? Que Jonás, cuando Dios lo llamó que fuera a Nínive a predicar, Jonás se tomó un barco y se fue para lo opuesto. ¿Recuerdan? Bueno, es para Jope, precisamente, que está mencionado en el libro de Jonás también. Y esa ciudad, pues, como les digo, existe hasta el día de hoy, como existe Jerusalén también. Había en Jope una discípula. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque estamos hablando de que el tiempo en que se escribe la Biblia es una cultura muy androcéntrica. Gira mucho alrededor del hombre. La condición y el rol de la mujer era muy minimizado, era muy bajo. La mujer no tenía mucho espacio para hacer cosas por causa de la cultura. Sin embargo, vemos aquí a Lucas ocupado de que tú y yo nos demos cuenta de que habían mujeres discípulas, de que no todos eran hombres discípulos, que había mujeres discípulas. Dice, había en Jope una discípula. También porque para las personas que no creen que la mujer fue llamada por Dios, hay personas que tienen diferentes posturas en cuanto a este tema de la mujer. No solamente que la mujer no puede estar en el liderazgo, no solamente que la mujer no puede enseñar, que es lo que estoy haciendo acá, sino que no solamente que la mujer
no tiene que ni siquiera participar, no tiene que estar involucrada en nada de esto, como que las cosas espirituales le pertenecen solo a los hombres. Si eso fuera así, la iglesia estaría paralizada, les cuento, porque la mayoría de las personas que movilizan la iglesia a nivel mundial son mujeres. Mucho del trabajo lo realizan las mujeres. La obra misionera, por ejemplo, a nivel mundial, de cada 10 misioneros, hay una gran cantidad de mujeres, hay 8 o 9 mujeres. Así que desde ya aquí vemos a Lucas que trata de reivindicar la posición de la mujer en la cultura de la época. Este trabajo lo vamos a ver que continúa por Pablo. Pablo continúa dándole lugar a la mujer en las historias y dejando ver los diferentes roles de la mujer. Inclusive en Romanos, Pablo menciona a una mujer que era apóstol, a otra que era pastora. Entonces, vamos viendo que estos personajes bíblicos le van dando seguimiento a lo que comenzó Jesús, porque este trabajo lo comenzó Jesucristo mismo, cuando habló con la samaritana, cuando habló con Magdalena, cuando compartía con mujeres, cuando enseñaba a mujeres, por primera vez en la historia, porque a la mujer no se le había permitido aprender la palabra de Dios nunca, ya que no tenía acceso a entrar a las sinagogas, tenía que estar afuera. Por lo tanto, no tenía acceso y los manuscritos y los papiros y los documentos solamente existían dentro de las sinagogas, eran de un alto precio, no era algo como que la mujer dijera, ah, bueno, yo tengo en mi casa y lo puedo leer. No, no era así, no era así. La mujer tenía derecho a entrar como el corredor del templo y ese era el lugar donde algunas podían aprender un poco y por lo que los esposos les decían en su casa también. Bueno, esta discípula tiene un nombre y ese nombre lo vamos a ver ahora en unos minutos. Tabita, ese era el nombre de ella, Tabita, que es el nombre en arameo. Y Dorcas, que también lo encuentran ustedes en el texto bíblico acá, era el nombre en griego. Y el significado de estas palabras es gacela. Qué nombre tan lindo, ¿no? Muy normal de la época, ¿verdad? Que los nombres fueran de cosas, de objetos, que tuvieran mucho que ver con el carácter de la persona, por cierto. Entonces uno podría deducir Gacela, que sería que era muy rápida, que era muy agraciada, en fin. Podemos saber algunas cosas de Tabita por el mismo texto, pero supuestamente el nombre tiene que ver con el carácter de quien lo porta en la cultura de esa época. Dice que Tabita se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ven, podemos saber esto del carácter de Tabita, que se esmeraba. O sea, no era solo que ayudaba a los pobres, que se esmeraba en hacer buenas obras. O sea, su corazón era compasivo. ¿Conocen esa gente? Sí, yo también he conocido gente así. Mi mamá era pues, un ejemplo vivo de esto. Fíjense que mi mamá en el corredor de la casa ponía una mesita con mantel blanco, bien aplanchadito, súper limpio, bordado por ella, en el corredor de la casa. ¿Y qué creen ustedes que ponía ahí? Ponía un pichel con una limonada fresquitita hecha por ella, delicioso, le quedaba, por cierto, con unos vasos. Y cuando pasaban los muchachos recogiendo la basura, mami les servía esa limonada con hielo deliciosa, donde esos muchachos venían chorreando en sudor. Sí, eso para ponerles un ejemplo de todas las obras de misericordia que hizo esa señora. Pero que si el cielo se ganara por ser bueno, mi mamá hubiera tenido la entrada libre al cielo. Pero sabemos que el cielo no se gana con ser bueno. El cielo fue ganado para nosotros en Cristo Jesús y al cielo se entra creyendo en Jesucristo, no con buenas obras. Las buenas obras van a servir, sí, van a servir para la premiación que habrá en el juicio final, pero la entrada al cielo y la puerta al cielo solo la abre uno que se llama Jesucristo. Entonces, bueno, en el caso de mi mamita, gracias a Dios, ella llegó a entender este misterio, lo entendió y pues hoy día Jesucristo es su Señor y lo entiende pero, pero sí
es muy importante que veamos que esta mujer Tabita tenía buenas obras, hacía buenas obras, ayudaba a los pobres, porque esta es una de las evidencias de ser creyente. Cuando somos creyentes, cuando el evangelio empieza a penetrar todos los espacios de nuestro ser, nuestra forma de vivir va a ser afectada. Y si nuestra forma de vivir no está siendo afectada, el evangelio no está entrando por ningún lado. Perdóneme que lo ponga así, de esa forma tan así. ¿Por qué? Porque el evangelio se tiene que demostrar en un estilo de vida, en un amor hacia los demás. El amor de Dios tiene que entrar en nosotros y va a salir hacia los demás. Y de hecho, aquí podemos hablar mucho más, podemos hablar hasta de temas políticos, porque una de las expresiones de la transformación social que hacen las buenas noticias del evangelio es darle la mano a los menos privilegiados, a los que han tenido menos oportunidades. O sea, eso es parte de lo que vemos y eso no siempre tiene que venir de otras personas que son adineradas. Debería de venir desde lo público. Honestamente, los gobiernos fueron creados para facilitar a todos los ciudadanos equidad y oportunidades para todos. Pero los gobiernos tienen una gran tendencia a favorecer, a los que más tienen. Y lo hacen con leyes, de forma que se institucionaliza lo correcto y también lo incorrecto. Cuando se hace una ley que va en contra de los pobres, pues que queda en una estructura para 20, 30, 40, 50 años. O sea, el hijo de esa persona pobre tampoco tendrá oportunidad y el hijo del hijo tampoco y el hijo, saben, el otro día estaba estudiando aquí sobre las finanzas de los bancos en los Estados Unidos y usted me creería que hay algunas reglas donde se dice cuánto porcentaje de lo que tiene un banco es para darle de préstamo a los negros, cuánto es a los latinos, cuánto es a los asiáticos, cuánto es a los blancos. Y los porcentajes entre un grupo y el otro. O sea, usted se queda con los ojos abiertos de la barbaridad que se hace. O sea que después de que ese rubro se cumplió, ya no hay más dinero para los latinos, no hay más dinero para una persona afroamericana, no hay más dinero para un asiático, pero sí hay un gran porcentaje para una persona eh, que tal vez es blanca. Bueno, eso es muy importante porque las obras de misericordia deben de empezar desde las instituciones. Por eso sí es importante. Eso que los cristianos decimos que no nos importa la política, que Dios tiene el control y que al presidente que pongan yo lo tengo que respetar y que lo tengo que obedecer. Yo no sé, yo tengo mis cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué haces tú viviendo en los Estados Unidos si pasan una ley que dice que tú no puedes tener en la casa tuya a una persona indocumentada? Que la tienes que denunciar a la policía o la tienes que echar de tu casa, porque si te agarran, tú también vas a la cárcel. ¿Qué haces? ¿Vas a echar a la calle a tal vez a tu abuelita que no tiene papeles, pero que llegó a este país hace 30, 40 años? ¿Vas a echar a un niño que es tu nietecito, porque tú sí tienes papeles, pero tu nietecito viene con toda esta nueva oleada de inmigrantes? Yo no estoy diciéndote lo que tienes que hacer, solo te quiero decir que hay nuevos temas en la mesa y que debemos de hacer teología de acuerdo a los temas que tenemos. Tenemos que pensar y repensar nuestra teología. Y lo digo ¿por qué? Porque yo sé que cuando yo empezaba a caminar con Jesús, cuando tenía 20 años, a mí me enseñaron que lo que los gobernantes hacen es amén y punto, y que no se cuestiona. Y hoy yo digo, pero claro, no puede ser, no puede ser. Y lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la base que se usó para enseñarme eso fueron uno o dos versículos bíblicos. Sí, pero yo me encuentro un montón más hoy día que ya conozco más la palabra, que sí me dan a mí el espacio para yo defender ciertos valores y principios en los que creo. El verso 37 dice, sucedió que en esos días cayó enferma y murió. O sea, Tabita muere. Después de ser ese personaje que ayudaba tanto a los pobres, y dice que pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Esto iba de acuerdo con la tradición judía. El verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida,
enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. O sea, mandaron por Pedro. Quiero que por un momento piensen el gran cariño, la importancia que esta mujer Tabita tenía en la comunidad. O sea, que la mujer muere, ya está lavada y todo, ya está acostada ahí en la cama, lista para ser enterrada. Y se dan cuenta y recuerdan o les llega la historia de que Pedro está por ahí y que acaba de hacer caminar a un paralítico. Claro, ¿qué haría usted? Nada, manden a llamar a Pedro para que ore por Tabita. Y eso es exactamente lo que hacen. Me parece muy procedente, ¿verdad? La muerte de esta discípula movió a toda la comunidad. O sea, se movieron por ella. Entonces también, qué lindo, ¿no? Como una persona de buen corazón, compasiva y amorosa, este, mueve una comunidad, como ese testimonio penetra, ¿verdad? Las cuerdas, las fibras de una sociedad. La gente buena, la gente de buen corazón, la gente que hace el bien. El verso 39, sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba, donde estaba Tabita, lavada y lista. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca, o sea, Tabita, había hecho cuando aún estaba con ellas. Resulta que Tabita hacía entre las obras de misericordia cosas para las viudas. Y recordarán ustedes o notarán ustedes que hay muchas viudas, ¿verdad? En estas historias. Han aparecido ya varias veces en el estudio de este libro. Claro, porque había muchas enfermedades, muchísimas enfermedades. Las personas morían muy jóvenes. Por eso es que el vino era casi como una medicina para evitar los dolores y las enfermedades de estómago, en todo lo que eran las bacterias, etcétera. En lugar de agua, era mucho más sano tomar vino. Y estas mujeres pues quedaban sin marido. Y las condiciones cuando una mujer era viuda eran muy difíciles. O sea, no era como que se volvía a casar. Y no era como que puede conseguir trabajo, porque no había trabajo, la mujer no trabajaba. Entonces, si no la mantenía su familiar más allegado, la pasaba muy mal. Y sus hijos también. La condición de la mujer era paupérrima, socialmente y económicamente. Entonces, había muchas viudas que necesitaban ayuda en esta época. Eh, y dice que le mostraron todas las túnicas y las cosas que Dorca les hacía cuando estaban. Aquí el texto se refiere un poco más que les mostraron con lo mismo que ellas llevaban puesto. O sea, que ellas llevaban puestas algunas de las túnicas que Tabita les había hecho. Pedro, nos dice la escritura que Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer muerta, 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 muerta. No que se estaba haciendo la muerta. Esta historia no es una historia inventada. Esto es una historia real que sucedió. Es una historia que pasó. Y notemos algunos aspectos. Por ejemplo, Pedro dijo a todo el mundo que saliera del cuarto. Esto nos tiene que recordar una historia de Jesús, en la cual Jesús también sacó a todo el mundo del cuarto para orar por una niña y que recibiera vida. Esa intimidad que necesitas con Dios para poder orar por una sanidad de este nivel se tiene ahí en la intimidad. Además de que la idea no es hacer un show con el muerto, ¿verdad? Entonces Pedro hizo que todo el mundo saliera. Esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque nos deja una gran enseñanza sobre, ¿verdad? Muchas cosas que vemos hoy día que más bien son como un show, ¿verdad? Aquí vemos que Pedro hace todo lo contrario, no show, o sea, algo muy privado.
que atraiga lo menos posible la atención hacia él. Luego se puso de rodillas. Esa dependencia de Pedro, de Dios. O sea, no dijo, no, yo con el poder que tengo, yo me las sé todas, la verdad es que yo me manejo bien el texto bíblico, o miren qué carga que estoy yo, que no necesito ni orar a Dios. No, se puso de rodillas, se humilló en la presencia de Dios. Reconocía que el poder para sanar a esa mujer iba a venir de Dios y oró. O sea, no solamente oró, es que con su cuerpo hubo todo un lenguaje corporal de humildad, porque el arrodillarse es un lenguaje corporal, es una forma de comunicar. Uno no solo comunica con palabras, uno comunica con el lenguaje corporal. Por eso el arrodillarse está dentro de las expresiones que el ser humano puede tener para con Dios, de reconocimiento de que Él es Señor, de que Él es Dios, de que Él es el hacedor del universo. Él es el hacedor nuestro. Eso es lo que Pedro está reconociendo en este momento. Las obras maravillosas que Cristo hace en nuestra vida vienen de Él. Pedro nunca buscó ser la fuente de poder. Tenía muy claro que Él era solamente el instrumento. El tema aquí es si lo tenemos claro nosotros, porque es que hay mucha gente que adora a Pedro, todavía hoy. Cuando ni el mismo Pedro lo dijo, ni lo provocó, ni lo insinuó, ni dejó un espacio gris para que fuera malinterpretado. Y sin embargo, hay muchas personas que se arrodillan delante de Pedro, de una imagen de Pedro. Interesante, ¿verdad? Que hacemos lo que nos da la gana, no lo que la Biblia dice. Porque es literalmente lo que nos da la gana, porque si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia dice que no se debe hacer. El mismo Pedro lo está enseñando con su ejemplo. Tabita, levántate. Usa la misma frase que usó Jesús en Marcos, precisamente. Marcos nos cuenta esa historia. Jesús está para sanar a una niña pequeñita y está muerta. Y Jesús también saca a la gente del cuarto y luego dice, y luego le dice que se levante. Veamos lo que yo creo que yo puse por acá ese verso. Aquí está, Marcos 5:41. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa niña. A ti te digo, levántate. Talita, conste que no es la misma persona ni el mismo nombre, ¿verdad? Talita, Talita es niña y cum es levántate en arameo. Entonces la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, niña, aquí te digo, levántate. Muy similar a como al procedimiento que está usando Pedro. Pedro, un buen discípulo, ¿verdad? Aprende de su maestro y hace como su maestro hizo. Entonces, igual nosotros, si somos discípulos de Jesús, debemos de aprender de la palabra y hacer como la palabra dice, no como a nosotros nos parece. Y el verso 41 dice, él tomándola de la mano la levantó. O sea, ahí el gesto de fe, ¿verdad? La importancia de dar ese paso de fe de quien cree. Le tomó la mano y la levantó. Y luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Interesante, ¿verdad? Que separe aquí Lucas a los creyentes de las viudas. Posiblemente no todas las viudas eran creyentes. Lucas tuvo que haber recopilado esta información directamente de Pedro, ¿verdad? Porque Lucas no estaba allá dentro de ese cuarto. Y esta historia con esos detalles tiene que haber sido contada por alguien que la vivió, pues por Pedro mismo. Es muy posible, porque nadie más estaba en esa habitación. Entonces Tabita resucitó entre los muertos, literal, resucitó entre los muertos. De nuevo, evidencias del reino venidero, porque tú y yo vamos a resucitar. Eso dice el texto bíblico. No es que nosotros vamos a reencarnar en unas 300 vidas hasta que seamos parte del Brahma, de la conciencia universal, como presenta el hinduismo a través de la reencarnación. No, no, nosotros no o vamos a ser parte del todo, como nos habla el shintoísmo, etcétera. No, nosotros vamos a resucitar, nuestros cuerpos resucitarán. Entonces, si alguien duda de la resurrección de entre los muertos al final de los tiempos, cuando Jesús venga por su iglesia,
Pues aquí ya tiene evidencia de que ya sucedió, ya cuerpos fueron resucitados. Esta mujer resucitó como nuestros cuerpos. Eso lo hace Dios para que nosotros podamos creer lo que está en el texto, lo que está en Apocalipsis, lo que está en el texto bíblico. Para eso es que lo hace, para que podamos creer, para que nos sea más fácil. Él sabe nuestra incompetencia, Él sabe nuestras dudas, Él sabe nuestras confusiones, Él sabe todo eso. Si Dios sabe lo que tú estabas pensando ayer y sabe lo que pensarás mañana, porque Dios no tiene tiempo. Dios está en el ayer, en el hoy y en el mañana al mismo tiempo. Y conoce tu vida y conoce la mía y conoce lo que estabas haciendo ayer y lo que yo estaba haciendo ayer y sabe lo que voy a hacer mañana, que yo todavía no lo sé, ni tú tampoco. Eso es el Señor. Claro, muy difícil de entenderlo. Claro, ahí es donde entra la fe. Lo crees y luego lo vives. Pero se entra por fe. No es que lo vives y luego te creo, Dios. No, no, no. No es así. Creo y luego lo vivo. El 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ven de nuevo, como un milagro de resurrección en este caso. Se difunde por toda la comunidad. Claro, ¿cómo no? Y no tenían Instagram, ninguna red social. Todo este trabajo de evangelización se hizo sin redes sociales. Y muchos creyeron en el Señor. Porque ese es el objetivo de los milagros, del poder de Dios manifestándose en el plano natural. Algo sobrenatural que sucede en el mundo natural. La noticia se difundió por todo Jope. O sea, todo el mundo escuchó, todo el mundo lo supo. Posiblemente Lucas trata aquí de fundamentar en nosotros el principio de que el mismo poder que estaba en Jesús está ahora en los apóstoles. Y ahora también está en tu vida y en la mía, porque ese poder lo provee el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo creemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que es el Salvador, que murió en esa cruz, que resucitó entre los muertos y que ascendió a los cielos. Cuando creemos eso, el Espíritu de Dios entra a vivir dentro de nosotros y se hace una amalgama con el Espíritu humano, inseparable, y nos da ese poder que tenían los apóstoles. Claro, todo es un proceso de crecimiento en el cual cada día vamos a tener más fe. Y el alimento que estamos tomando hoy, el escuchar la palabra, el alimentarnos, el entender la palabra, créame que son nutrientes espirituales que el día que tú estés en una situación difícil, vas a ver el resultado de tener los nutrientes que hoy te estás comiendo espiritualmente, porque puede que hoy mismo no los veas, pero cuando venga el momento en que lo necesites, vas a ver que como el buen atleta te vas a poder levantar, correr la buena carrera y decir gané, pero no fue por lo que comió en ese momento, fue lo que comió una semana antes, 15 días antes, por la disciplina de los últimos 2, 3, 4 años. Lo mismo es en el mundo espiritual. Es igual. Nos alimentamos de la palabra y esos son nutrientes espirituales que crecerán en nosotros, proveyendo en nuestra vida fe, consagración, teniendo el temor de Dios y teniendo un denuedo interior, una valentía interior para enfrentar los retos y los desafíos de la vida, que no tenemos cuando somos débiles espirituales, cuando somos cristianos raquíticos, que no nos alimentamos bien. Que sí, nos morimos, entramos al cielo, pero nuestro peregrinaje por la tierra está lleno de miserias. ¿Por qué? Porque no estamos bien alimentados, ya sea porque el lugar donde estamos asistiendo no se predica una palabra de verdad y correcta y profunda, o ya sea porque nosotros no tenemos una relación con Jesús y queremos depender de la relación que tienen los que nos rodean, pero nosotros no oramos, no leemos la palabra, no nos alimentamos. Pues aquí los apóstoles sí tenían eso, se alimentaron de la palabra de Jesús durante 3 años, conocían el Antiguo Testamento perfectamente, están viviendo una calidad de vida que los hace recipientes de que el poder del Espíritu Santo se mueva en ellos. Y dice que la noticia
se difundió por todas partes y de nuevo, sin necesidad de redes sociales. Y aquí nos dice el 43, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. O sea, se quedó en Jope, Pedro, y se quedó en casa de Simón. Y a Lucas le interesa que sepamos el trabajo de Simón, curtidor de pieles. ¿Por qué? Porque era un trabajo inmundo. Estaba en contacto con sangre y con muertos. Eso en el judaísmo no se permitía. Jamás. ¿Y qué hace Pedro quedándose en la casa de esta persona sabiendo que eso va a causar confrontación, que eso va a quebrar y romper paradigmas? Porque eso era parte del judaísmo, no del cristianismo. Jesús nunca dijo que no podían estar, tocar sangre, tocar muertos, no, para nada. Eso era parte de la tradición judía. Pero esta historia y este último verso va muy ligado con la historia de la próxima semana. Y tiene mucho que ver esta casa donde se quedó Pedro y que se haya quedado en casa de Simón, el curtidor de pieles, precisamente, lugar donde veremos en la próxima semana que Pedro tiene una visión precisamente con animales inmundos que el judaísmo no debía de comer según él. Y ahí Dios le habla y le da otra visión y se lo lleva para Cesarea al encuentro con Cornelius. Y eso lo estaremos viendo la próxima semana. Pero hoy, para nuestro entendimiento, la palabra de Dios nos está hablando de un Dios que tiene poder, de un Dios que está interesado en sanar, de un Dios que quiere que lo conozcamos como un Dios poderoso. Y los apóstoles recibieron ese poder y tú y yo también lo tenemos. Es cuestión de que crezcamos, es cuestión de que lo ejercitemos. Y es un poder que no solamente se va a manifestar en milagros, sino que se puede manifestar en el carácter, en la transformación interior en nuestra vida. Ese es el poder del Evangelio. Si el reino de Dios no se trata de palabras, se trata de poder de Dios para transformación de vidas, de sociedades, de naciones. Mucho más de lo que a veces creemos, que el reino de Dios solamente cuestión de entrar al cielo. No, es una transformación en cada individuo que llevará a una transformación en la comunidad, en la familia, en la escuela, en el trabajo, entre los compañeros, donde la luz del Evangelio va a iluminar. ¿Y cómo va a iluminar la luz del Evangelio? Bueno, a través de tu estilo de vida, de lo que Dios está haciendo en ti. Cuando la gente vea la transformación de Dios en tu vida, va a poder creer en el reino de Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz en las tinieblas. Deberíamos de serlo si no lo somos. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy piensa en todas esas áreas de tu vida que estás luchando y cree en que Dios te puede resolver, en que Dios tiene poder y quiere resolverte, porque eres su hijo, eres su hija. Eres una persona que Dios ya te conoce. Dios sabe hasta lo que has pensado. Y para Él tú eres importante. Y Dios quiere contestar a las peticiones de tu corazón y de tu vida. Porque ese es el Señor, no solo porque nos ama y somos importantes, sino porque Él tiene el poder para poder hacerlo. Y ahora ese poder está dentro mío, pero también dentro tuyo. Y es el mismo Espíritu Santo. Y no es que yo tenga un pedacito más y tú un pedacito menos o viceversa. Tenemos el mismo Espíritu Santo y está completo y está entero y en todos está entero. Eso es lo que dice la palabra, lo que se llama la inmanencia de Dios. Que Dios está entero, completo y dentro de cada ser humano además. Y tú dices, ¿cómo puede estar completo en esa persona y en mí? Bueno, ese es el poder de Dios. Él puede hacer eso. Que el Señor en su amor y en misericordia nos ayude a entender estos misterios y que los que no entendamos nos ayude a aceptarlos por fe y nos ayude a vivir en ese poder que vivieron los apóstoles y que nosotros sabemos que está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que Dios nos ayude a tener más fe, a creer más, para que podamos recibir más respuestas en nuestras necesidades, en nuestra vida y para nuestros seres queridos.
Nos alegra mucho que nos hayas acompañado. Esperamos que haya muchas oportunidades más para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios y disfrutar de todo esto que Dios nos da cuando nos acercamos al texto bíblico con reverencia, con la actitud humilde del estudiante que no solo quiere aprender del texto, sino también conocer a Dios. Bueno, te recuerdo, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios continúe derramando de sus bendiciones sobre tu vida.